El 1 de septiembre de 1939, justo al amanecer, el mundo cambió para siempre. A las 4:45 de la mañana, los cañones del acorazado alemán Schleswig-Holstein abrieron fuego contra la guarnición polaca de Westerplatte, en el puerto de Danzig. No era solo un ataque más, era el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. En apenas unas semanas, Polonia sería dividida, ocupada y brutalmente aplastada. Pero para entender por qué esta invasión fue tan trascendental, debemos retroceder unas décadas. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa fue redibujado. El Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el ruso se fragmentaron, y de ese caos resurgió Polonia, después de 123 años de desaparición. Sin embargo, su ubicación geográfica era su mayor debilidad. Un país joven, sin defensas modernas, entre dos gigantes ideológicos y militares. Como escribe William Shirer en su obra The Rise and Fall of the Third Reich, 1960, Polonia se convirtió en el cordero en medio de dos lobos hambrientos. Hitler, desde 1933, había dejado claras sus intenciones de expansión hacia el este, lo que él llamaba Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán. Polonia, con sus vastas llanuras, su población no germana y su posición estratégica, era el objetivo perfecto. Pero había un problema. Atacar Polonia significaba provocar a Francia y al Reino Unido, que habían garantizado su defensa. ¿Cómo evitar una guerra en dos frentes como en 1914? La respuesta vino del lugar más inesperado, la Unión Soviética de Stalin. El 23 de agosto de 1939 en Moscú, se firmó uno de los acuerdos más cínicos de la historia moderna, el Pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la URSS comunista. Aunque públicamente se presentó como una mera formalidad diplomática, en secreto incluía un protocolo que dividía a Europa del Este en esferas de influencia y partía a Polonia por la mitad. Como bien analiza Richard Overy en su libro Russia as War, A History of the Soviet Effort, 1941-1945. 1997, Stalin creía que esta maniobra le daría tiempo para armarse, mientras Hitler se desgastaba contra Occidente. El 1 de septiembre comenzó la ofensiva alemana. Tanques Panzer, aviones Stuka, que descendían a ras de suelo soltando bombas con sirenas estruendosas, y divisiones motorizadas avanzaron con una precisión devastadora. Esta era la famosa Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. Polonia, por su parte, tenía un ejército valiente, pero desactualizado, mal coordinado y con muy poca cobertura aérea. Dato curioso. Existe un mito popular que afirma que la caballería polaca cargó con lanzas contra tanques alemanes. En realidad, en la batalla de Krojanty, la caballería sorprendió a una infantería alemana, pero fue luego repelida por vehículos blindados. El mito fue inflado por la propaganda nazi, y lamentablemente, también por la soviética. Aún así, los polacos resistieron con determinación. En Varsovia, civiles y militares lucharon calle por calle mientras las bombas llovían. La ciudad sufrió bombardeos constantes durante 26 días, algo que más tarde se repetiría en Londres o Stalingrado. Mientras tanto, el mundo miraba con atención. ¿Cumplirían Francia y Reino Unido sus promesas? El 3 de septiembre, ambos países declararon la guerra a Alemania. Pero durante semanas, no realizaron ninguna ofensiva significativa. A este período se lo conoce como la Guerra de Broma, o Phony War. Según Max Hastings en All Hell Let Loose, 2011, los aliados no estaban preparados para un conflicto de esta magnitud y temían repetir la carnicería de 1914. Y mientras Polonia se desangraba, llegó la segunda puñalada por la espalda. El 17 de septiembre, cumpliendo el pacto secreto, la URSS invadió Polonia por el este. Stalin justificó la acción diciendo que el Estado polaco ya no existía y que debía proteger a las minorías ucranianas y bielorrusas. En la práctica, era una ocupación total. Dato curioso,
El 22 de septiembre, en la ciudad de Brest-Litovsk, los ejércitos alemán y soviético realizaron un desfile militar conjunto. Imágenes históricas muestran a oficiales nazis y comunistas saludándose, antes de volver a sus respectivos frentes. Dos ideologías opuestas, pero unidas en la destrucción de Polonia. El ejército polaco intentó replegarse hacia el sureste, buscando reorganizarse o escapar a Rumanía. Pero sin ayuda externa y con dos frentes abiertos, la derrota era inevitable. El 6 de octubre de 1939 cayó el último bastión polaco. El país fue dividido, miles de soldados enviados a campos de prisioneros y millones de civiles quedaron a merced de dos regímenes brutales. Aquí empieza el verdadero infierno. En el oeste, los nazis impusieron un régimen de terror, deportaciones masivas y comenzaron la segregación racial. En el este, los soviéticos hicieron lo propio. Miles de oficiales polacos fueron asesinados en la masacre de Katyn y cientos de miles de personas fueron deportadas a Siberia. Como relata Timothy Snyder en Bloodlands, Europe Between Hitler and Stalin, 2010, Polonia fue el primer laboratorio de lo que sería una guerra de exterminio. Y sin embargo, la resistencia polaca nunca murió. El gobierno polaco en el exilio se organizó en Londres, y en el propio país se formó el Estado secreto polaco, con una de las redes de resistencia más eficaces de Europa. Incluso en los campos de concentración, los polacos organizaron sabotajes, inteligencia y redes clandestinas. La lucha por su libertad apenas comenzaba. Dato curioso final: durante toda la guerra, más de 600.000 soldados polacos lucharon junto a los aliados en campañas en Italia, Francia, el norte de África y hasta en la batalla de Inglaterra como pilotos. El espíritu de Polonia sobrevivió, incluso cuando su tierra estaba ocupada. La invasión de Polonia no solo marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de una era de brutalidad sin precedentes en la historia moderna. Fue una lección amarga sobre la fragilidad de las promesas internacionales y el precio del aislamiento. Polonia no fue el último país en caer, pero sí fue el primero en advertirnos lo que se venía. Si este video te ayudó a entender mejor cómo se desató el conflicto más devastador de la historia, no olvides darle like, suscribirte para más contenido histórico y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. En la descripción te dejo enlaces a los libros recomendados como The Rise and Fall of the Third Reich, de William Shirer, Bloodlands, de Timothy Snyder, y All Hell Let Loose, de Max Hastings, por si quieres profundizar aún más. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que los aliados debieron actuar con más decisión en 1939? ¿Qué habría pasado si Polonia hubiera resistido más tiempo? Gracias por ver y recuerda, entender el pasado es la mejor forma de no repetirlo.